Habrá gente que se caerá para atrás cuando se entere que uno de los candidatos a las primarias opositoras fue enviado por el Partido Socialista de Venezuela a formarse durante su adolescencia a la Cuba de Fidel Castro. Pero para nosotros no será una sorpresa. No lo pudo hacer Pedro el Grande, hay nadie. Un sector que dice que le quiere cortar la cabeza. Y hay un sector extremista de la oposición que dice que al chavismo hay que barrerlo de la faz de la tierra, que hay que matar a los chavistas y a sus familiares. Y bueno, ¿cuál es el punto? El fascismo en acción. Entonces, aquí hay que llegar a un acuerdo para que el que pierda las elecciones, si le seguimos a las encuestas, ese es un acuerdo que va a proteger al chavismo. Pero eso no está claro porque las elecciones las puede perder la oposición. Si no vota, como ha pasado en el pasado, o si se divide, bueno, el chavismo ganará con su 15%. Bueno, para el que pierda las elecciones en Venezuela tiene que haber un acuerdo de garantías que signifique que el partido político que pierda las elecciones, independientemente de cuál sea su votación, no va a ser eliminado de la vida política venezolana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy presentamos a Andrés Caleca, el admirador de Carlos Marx que durante la época más siniestra de la mortadera galáctica le deseaba suerte y éxito a través de las redes sociales. Acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. Es importante contextualizar para los que están viendo en su casa que en la época de las elecciones de Hugo Chávez como presidente, usted era miembro del Consejo Nacional Electoral como rector. Inmediatamente después de la elección, usted pasa a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué ha cambiado el sistema electoral en estos 20 años, además del sistema de automatización que existe? Bueno, ya existía un sistema de automatización, no exactamente igual al que tenemos ahora. Se había hecho una licitación internacional, había ganado una empresa española que se llamaba Indra, quizás algunos lo recuerden. Se votaba de forma manual en un tarjetón, pero que era leído por la máquina, es decir, el escrutinio y la totalización eran ya automatizadas. Sepa que debajo de la imagen de moderado y conciliador que presenta para las elecciones se esconde un buen amigo del narcotraficante sancionado Diosdado Cabello, o una bastante sospechosa formación castrista en la Universidad de La Habana. Pues llama a una intervención extranjera, prepara una invasión, después vuelve a votar, y en este momento donde parece que sí, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que hay que votar, oye, nadie ha ido a explicarle a la gente por qué ahora sí. O sea, y a dar la cara y a decir, mira, me equivoqué por estas razones. En nuestro caso, que siempre hemos sido partidarios de votar, lo que no quiere decir que no hayamos criticado las condiciones electorales y que no hayamos luchado y sigamos luchando por mejorar las condiciones electorales. Pero hemos dicho, una frase que repito mucho en todas mis intervenciones, hay que votar siempre, aún en las peores condiciones y sobre todo en las peores condiciones. Eso somos los demócratas. Nosotros votamos, promovemos elecciones. Aprovechamos que el programa es sobre colaboradores para enviarles saludos a Ricardo Cusano y a Dan Celis. Después de todo, Andrés Caleca es el caballo ganador de Fede Cámaras y el Foro Cívico, responsable además del follón de la Cruz Roja. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 millones. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco es Cilia, el muñequito es Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Andrés Caleca empezó a militar activamente en la izquierda criminal en la flor de su adolescencia durante la época de los 60. Cabe destacar que en la misma época, cuando los socialistas venezolanos y castristas cubanos conspiraron para desembarcar en nuestras playas y terminaron recogidos con pala. Yo estoy militando políticamente desde los 14 años. Igual que yo. Sí, yo fui reclutado, digamos así,
para usar esa palabra, en los liceos, que era donde empezaba la lucha política en nuestra generación. Eso pasó a la historia, por supuesto. Pero nuestra generación, que es la generación del 69, para ponerle algún nombre, de la guerra de Vietnam, del Mayo francés, de los Beatles, todo lo que fue. Yo estaba más muchachito. Sí, seguro. Nuestra generación. Lo escuché de Leo. Lo escuchaste de Leo. Nuestra generación iniciaba su lucha política en los liceos, en la educación media. Y yo fui inmediatamente captado por el partido que era más fuerte en la educación media y en el magisterio venezolano en ese entonces, que era el MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo. Durante sus años en el Movimiento Electoral del Pueblo fue secretario juvenil del partido a nivel regional y nacional. Este mismo partido de izquierda lo mandó bajo circunstancias sospechosas a formarse políticamente bajo el régimen castrista. Andrés Caleca fue enviado a estudiar a la Universidad de La Habana. Ahí, en la isla donde fusilaban empresarios opositores y expropiaban comercios privados, estudió economía política durante 5 años hasta recibir su título de licenciado. En general, los liceos, las escuelas privadas y las universidades privadas eran para los alumnos que no eran tan brillantes. Ahora es exactamente al revés, pero con un componente de desigualdad social y económica más grande. Ya no es una elección ir a una universidad privada, sencillamente es una imposibilidad económica. Nadie tiene cómo costear, o muy poca gente, cómo costear la educación básica, diversificada y universitaria menos en el sector. La Corporación Venezolana de Guayana fue su primera parada luego de renunciar al Movimiento Electoral del Pueblo. Aplausos porque empezó a trabajar a los 30 años, después de una década viviendo del castrismo que atenta contra nuestra democracia. Trabajó bajo las órdenes de Leopoldo Sucre Ficarella hasta que Ramón José Velázquez lo ratificó como presidente de Ferrominera del Orinoco. Diversas circunstancias, como el apoyo del diputado Luis Emilio Rondón o la renuncia de Rafael Parra Pérez, lo catapultaron al cargo de rector del Consejo Nacional Electoral durante el referéndum constituyente de la Mortadela Galáctica. De las elecciones de Hugo Chávez como presidente, usted era miembro del Consejo Nacional Electoral como rector. Inmediatamente después de la elección, usted pasa a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué ha cambiado el sistema electoral en estos 20 años, además del sistema de automatización que existe? Bueno, ya existía un sistema de automatización, no exactamente igual al que tenemos ahora. Se había hecho una licitación internacional, había ganado una empresa española que se llamaba Indra, quizás algunos lo recuerden. Se votaba de forma manual en un tarjetón, pero que era leído por la máquina. Es decir, el escrutinio y la totalización eran ya automatizadas. Luego, es muy importante señalar que el Consejo Nacional Electoral que yo presidí fue un Consejo Nacional Electoral integrado por 7 rectores absolutamente independientes, entendiendo por independencia no tener militancia política o no haber tenido militancia política por lo menos en los últimos 7 años de la vida de cada uno de los rectores. Ese principio de independencia del Consejo Nacional Electoral se ratificó en la Constitución de 1999, que aún está vigente, y que se llevó a aprobación por refrendaria el 15 de diciembre del año 99. Fue, por cierto, la última elección que yo presidí. Inmediatamente después de eso pasó un hecho muy importante en la vida electoral venezolana, que es que se violó casi inmediatamente después de aprobada la Constitución, se violó ese precepto constitucional y desde entonces el Consejo Nacional Electoral ha estado integrado mayoritariamente por militantes del partido de gobierno hasta el día de hoy. Pese a que el chavismo, siendo el chavismo, lo pateó del cargo luego de usar sus servicios de tonto útil en el referendo constituyente y el referéndum aprobatorio, nuestro personaje no dejó de jalarles mecate en cada oportunidad que se les presentaba. Incluso después de sucesos espantosos como la masacre de Puente Llaguno y la violación de la jueza Fiuni, Andrés Caleca siguió con su apoyo al régimen. No lo pudo hacer Pedro el Grande, hay un nadie. sector que dice que le quiere cortar la cabeza. Y hay un sector extremista de la oposición que dice que al chavismo hay que barrerlo de la faz de la tierra, que hay que matar a los chavistas y a sus familiares, y bueno, ¿cuál es el punto? El fascismo en acción. Entonces, aquí hay que llegar a un acuerdo para que el que pierda las elecciones, si le seguimos a las encuestas, ese es un acuerdo que va a proteger al chavismo. Pero eso no está claro porque las elecciones las puede perder la oposición. Si no vota, como ha pasado en el pasado, o si se divide, bueno, el chavismo ganará con su 15%. Bueno, para el que pierda las elecciones en Venezuela tiene que haber un acuerdo de garantías que signifique
que el partido político que pierda las elecciones, independientemente de cuál sea su votación, no va a ser eliminado de la vida política venezolana. Y fíjense bien que estoy hablando del partido político, no estoy hablando de una justicia transicional, que aquello, porque aquí no estamos saliendo de una guerra todavía, felizmente. No estoy hablando de que aquellos que cometieron delitos no vayan presos, esos son temas personales, me refiero al tema político global. Imagínate que pierde las elecciones del PSUV. Bueno, vamos a prohibir el PSUV. No, el PSUV tiene que tener garantía que sigue y que puede regresar al poder eventualmente, como es la democracia, como es la alternabilidad democrática, que puede renovarse, que puede modernizarse y regresar al poder, quizás en el siguiente periodo. Ahí está la Kirchner regresando al poder en Argentina, apenas un periodo después. Presidente, hay que corregir la revolución, le escribía el infame personaje al dictador Barinés por las redes sociales. Suerte en este periodo, mucha responsabilidad, le decía Andrés Caleca a Diosdado Cabello cuando ya se manejaba información sobre su implicación en violaciones de derechos humanos y tráfico internacional de narcóticos. Pues llama a una intervención extranjera, prepara una invasión, después vuelve a votar, y en este momento donde parece que sí, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que hay que votar, oye, nadie ha ido a explicarle a la gente por qué ahora sí. O sea, y a dar la cara y a decir, mira, me equivoqué por esta razón. En nuestro caso, que siempre hemos sido partidarios de votar, lo que no quiere decir que no hayamos criticado las condiciones electorales y que no hayamos luchado y sigamos luchando por mejorar las condiciones electorales, pero hemos dicho una frase que repito mucho en todas mis intervenciones: hay que votar siempre, aún en las peores condiciones y sobre todo en las peores condiciones. Eso somos los demócratas. Nosotros votamos, promovemos elecciones. Cuando no hay, las exigimos. Y si no nos las dan, las inventamos. Así somos los demócratas. Bueno, ese ha sido mi predicamento en todo el país. Cuando he ido al interior del país, que he ido a reunirme ¿con quién? Con los dirigentes políticos de base, los que de verdad sufren la crisis y la persecución política en Venezuela, con los dirigentes vecinales, con los dirigentes gremiales, he encontrado que ese planteamiento está perfectamente claro a ese nivel de la sociedad organizada venezolana. Pero bueno, eso es lo que se encuentra en su cuenta personal de Twitter buscando por encima. Otras joyas, como su admiración a Carlos Marx o a Joseph Stalin, fueron destapadas esta misma semana cuando diversos usuarios investigaron a profundidad. Hay otros que me están engañando, que me están invitando a la vía electoral, pero yo sé que detrás de eso lo que quieren es otra cosa. No nos van a seguir. Lo primero es garantizar que la estrategia es electoral. Decirle a la gente que nos hemos equivocado. La gente perdona que tú te equivoques. La gente lo que no perdona es que tú escurras el bulto, que te hagas el loco de tus equivocaciones. Hay que irle a decir a la gente, señores, nos hemos equivocado. La ruta es electoral, no tenemos otra manera. Sin atajos. No tenemos otra manera de derrotar a Maduro. Ok. Dicho eso, la gente nos quiere ver unidos. Allí surge entonces, ahí es donde me entronco, la candidatura independiente. Ahora los sospechosos habituales con fotos de perfil en Globovisión o contratos en Polianalítica le dirán que no sea sectario, que apoya al candidato favorito de los fedecamarosos, que fue formado además bajo la mirada de Fidel Castro. Pero no le haga caso a los cuellos de lápiz hechos con leche de cucaracha, que tachan de extremistas a los guarimberos y de arrepentidos a los colectivos. ¿Cómo llega Chávez al poder? Con chequera, ¿no? Chávez gana unas elecciones porque emociona al país, porque lo convence de que hay una posibilidad de cambiar para bien las cosas. En la chequera la tenía el resto del país, los otros, y sin embargo no le sirvió. Hágale caso a los que preguntan ¿dónde está Tarek El Aizami? Y a los que repiten que Chávez se murió y no vuelve ni con la ouija, güey.